muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de los organizadores de la universidad por este foro, al Instituto Pascual, a todo el mundo que ha colaborado, INRA, Instituto de Recerca y Seguridad Alimentaria, y por todo el esfuerzo que ha hecho Carme Vidal por ponerme al corriente de qué es lo que podía ser más interesante y realmente más instructivo o productivo. En este momento de crisis global, yo creo que el atractivo de saber en qué podemos colaborar, en qué podemos contar, apoyar institutos internacionales o europeos y cuál puede ser nuestra participación puede ser una sinergia importante. Por lo cual, el objetivo principal, y para no elevar las expectativas de esta presentación, era llegar hasta cómo podemos colaborar desde las universidades, desde los estudiantes, los que están recién licenciados, los doctorantes, los catedráticos, grupos de investigación y en esta tarea de la seguridad alimentaria en relación con la EFSA concretamente. Si no explico las funciones de EFSA, no sabremos exactamente esto. Vamos a ver, no funciona. ¿Puede estar conectado? No estaba conectado. Vale, ahora sí. Por lo tanto, lo primero que tendría que explicar es, antes de lanzar directamente los detalles de cómo colaborar, es cuál es nuestro ámbito, y en lo cual he dividido la presentación en dos partes. La primera es qué es la EFSA, exactamente qué hace y qué funciones tiene, y la segunda cómo podemos colaborar y en qué ámbitos. Primero de todo, decir que la EFSA nace en 2002, pero fruto de toda una historia de crisis alimentarias, desconfianza del consumidor, crisis en el Parlamento Europeo, crisis en los Estados miembros, pérdidas económicas, dioxina, BSE, vaca loca, etcétera. Entonces todo esto genera ya que en el discurso de investidura del presidente de la Comisión, Prodi, prácticamente el 80% de su discurso fue basado en regenerar la confianza de los consumidores. Esto nos da una idea del bagaje y de la importancia de la seguridad alimentaria en aquellos momentos y la trascendencia del por qué hemos llegado a tener una nueva legislación alimentaria a partir del 2002 y realmente una institución que intentará desde el 2002, es una institución muy joven, pero intentará pues ir rellenando los huecos y los objetivos que se ha fijado. Por tanto, cualquiera que quiera trabajar o colaborar con la EFSA, lo primero que tendrá que leer es el reglamento 168/2002, porque ahí está todas las funciones. Es un organismo que se crea legislativamente, con lo cual no hay mucho margen de maniobra. Todo lo que tenemos que hacer está descrito. Si nos salimos de los márgenes descritos, estamos fuera de la ley y no podemos tener presupuesto para dichas actividades. Y una corte de auditores o los auditores podrían reclamar que ciertas actividades que se hacen no son coherentes con nuestros objetivos marcados en el reglamento, con lo cual por eso es tan importante que yo me refiera a cualquier aspecto que se quiera mirar sobre las posibles relaciones, siempre nos refiramos al reglamento. Y el desarrollo de la EFSA se basa en el reglamento. En legislación, como en todas las cosas, siempre hay márgenes de maniobra, de interpretación. Pero en principio es un buen comienzo leerse la legislación. El mandato, por lo tanto, muy genérico, sería estos 3 puntos. Dar consejo científico a la comunidad que legisla, por lo tanto, a la Comisión Europea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo, con todo aquello que tenga impacto directo entre los alimentos, los piensos y la salud de las plantas y de los animales, incluido el bienestar. Esto abre ya por sí un problema, esta definición tan larga, y es de que muchos países han interpretado que ciertos aspectos de este mandato no corresponden con los mandatos de las agencias que cada uno de ellos ha diseñado. Eso ya es un punto de diferencia. Algunos no incluyen la salud de las plantas, no incluyen el bienestar de los animales y otros sí. Con lo cual aquí tenemos fijado por reglamento un mandato muy correcto, muy concreto, y que es la cadena alimentaria. Desde el establo, yo diría desde la tierra prácticamente, productos agrarios, hasta el consumidor. Esto es en general. ¿Por qué tenemos que dar scientific advice?
porque la opinión científica es porque el Tratado del 95 de la Organización Mundial de Comercio obliga a todos los países del mundo a proceder con su legislación que podría traer barreras de comercio. Y estoy pensando en la presentación del señor Bosch en el tema de productos de enfermedades víricas en los crustáceos. Pues bueno, si se genera una nueva legislación y se forman barreras legítimas, habrá que justificar científicamente que aquello puede traer un trastorno en la población. Y habrá que justificarlo científicamente. Con lo cual, esta evaluación científica podría ser hecha por los gestores del riesgo o bien por personas independientes. Entonces, ahí se crea ya el primer punto importante de cambio, y es decir, la Unión Europea opta por dar total responsabilidad a la evaluación del riesgo a una entidad independiente. Esto conlleva también colección de datos, conlleva desarrollar procedimientos de análisis y evaluación de riesgos. Los procedimientos de evaluación es un tema muy nuevo, relativamente. Desde el momento en que partimos del análisis y control de puntos críticos, ya desarrollamos toda una técnica de evaluación de riesgos en otras áreas, que empieza por aeronáutica y que se va desarrollando en otras áreas. Pero en el tema de seguridad alimentaria estamos, digamos, fijando las bases para evaluar y que cada empresa, cada instituto pueda seguir unas guías, una metodología para poder llegar a conclusiones parecidas. Esto es muy importante. El segundo gran punto clave en el mandato es que nuestra información tiene que ser independiente. ¿Por qué? Esta es la respuesta a la crítica de la década de los 90, de que el gestor de riesgo se autoasesora. Es decir, yo decido lo que hago y me autoasesoro yo de lo que quiero. Esa es la interpretación malévola. Entonces, la solución a esto era decir, bueno, señores, ustedes tendrán que justificar en su institución de que la información que reciben no está no está desencajada o desviada, sesgada. Por lo tanto, esto es fundamental y esto es un criterio que es muy fácil de decir, pero es muy difícil de demostrar y hay situaciones borderline, en límite. El tercer gran objetivo era la comunicación del riesgo. Y ahí entramos en conflicto con otras entidades y prácticamente se entra en conflicto en todas. Pero la comunicación del riesgo es un tema que conlleva la comunicación solo del riesgo analizado de las probabilidades de que algo suceda, o la gestión, la comunicación de cómo vamos a gestionar este riesgo. Nosotros solo tenemos la primera. La agencia europea, la autoridad europea, solo tiene competencias en decir en cuáles son las probabilidades de riesgo y cuáles son los riesgos que hemos identificado y evaluado. No la gestión. Puede dar recomendaciones a la Comisión, y muchas veces la Comisión o los Estados miembros piden abiertamente que se dé una recomendación de gestión, pero no es en el core business, en lo esencial de nuestro trabajo. Por lo tanto, hay que sentar muy claro que la evaluación del riesgo es una tarea de EFSA que no la que había antes, que era evaluación y gestión. Los comités científicos del 95 al 2002, que gestionaba la Comisión, estaban dentro de la gestión, hacían su evaluación científica, dentro de la Comisión la daban dentro del organismo, de la institución de la Comisión, la daban a los gestores y ellos producían un resultado final. Es un detalle administrativo, pero esta independencia hay que remarcarla. Por lo tanto, se producen, digamos, informes científicos de evaluaciones que van librados directamente no solo a quien los pide, sino que son las instituciones europeas, sino que se publican al mundo, en la web. Por lo tanto, son abiertas. Y lo mismo que recibe el gestor, lo recibe un consumidor. Las conclusiones que saquen, esto son otra cosa. Hay que también matizar que la Organización Mundial de Comercio deja muy claro que una cosa es la evaluación de riesgo y la otra cosa es la gestión, y que la gestión debe conllevar la evaluación más los factores legítimos que se consideran que son los factores sociales, económicos, culturales, religiosos, etcétera. Esto aplica no solo para los países del mundo, sino para las regiones. Estamos hablando de productos alimentarios de una región, conlleva factores sociales mucho más importantes en una región que en otra. Por tanto, esto entra dentro del contexto internacional reconocido.
Por lo tanto, la EFSA no es parte de la Comisión Europea, es una institución que se le ha dado un criterio de independencia, y eso es muy importante. Tiene un comité gestor independiente y tiene como una de sus funciones coordinar con las otras agencias de los Estados miembros. Durante la crisis y en la preparación del reglamento, que duró prácticamente 3 años, 2 años y algo, fue una turborregulación, porque normalmente tarda 5 a 10 años un reglamento. En los tiempos clásicos, llegó muy rápido, pero en este tiempo ya se formaron muchas agencias nacionales, con lo cual lo que hay que hacer es una labor de coordinación. Otra función importante es coordinar con los grupos de interés, los stakeholders. Y esto es importante porque aquí hay industria, hay expertos que hoy están en la universidad, mañana están en la industria, y no hay que perder cualquier tipo de bagaje que pueda ser útil para la evaluación de riesgos. Y por lo tanto se dio como un gran cambio el hecho de intentar coordinar mejor los paneles, en el sentido, por ejemplo, que el comité científico trabajaba prácticamente el 90% en mayoría solo para el tema de la vaca loca, y luego pues se ha dado una trascendencia en temas mucho más horizontales y digamos desplazar esta presión en otros temas. Fue una presión política que había que solucionar y se cargó todas las tintas en un solo comité bloqueando las actividades de seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que no hacemos? Y esto tiene que quedar muy claro. No hacemos legislación. Damos los argumentos al legislador si le son útiles, porque hay algunos que socioeconómicamente pueden no serle útiles. Y luego tampoco hacemos controles. En Italia nos llamaban desde el primer día que nos instalamos en Parma para hacer, si podíamos ir a hacer controles. No habían entendido de que nosotros no hacíamos controles. Nos pedían si podíamos analizar. Tampoco analizamos. Nosotros, digamos, en un contexto para darlo de una forma muy visible, estamos recolectando y intentando ensamblar el puzzle de la legislación. Por lo tanto, estamos intentando decir, se hacen presentaciones científicas, se hacen muchos avances, tenemos cientos de publicaciones peer review, etcétera. ¿Qué hacemos? And so what? Que dicen, ¿y esto para qué? ¿Y esto a qué nos lleva? Porque la comisión dice, sí, muy bien, a veces hay, como el artículo de Nature cuando realmente determinó la correlación exacta entre, digamos, la infección, el consumo de carnes contaminadas y el Creutzfeldt-Jakob, fue un momento culminante. Pero antes, ¿qué había que hacer cuando habían evidencias o incertidumbres? Es esta la fase, cuando hay un artículo que desde el momento ya da la evidencia, entonces prácticamente hay medidas de gestión. Pero antes, ¿cómo se gestiona esta incertidumbre? Nosotros no hacemos los controles y tampoco somos sustitutos de las autoridades nacionales. Hay lo que se dice en cierta forma política la subsidiariedad. Esto significa que cada país tiene un contexto distinto. Pero en temas científicos también hay que tener en cuenta que una evaluación de riesgo tiene factores de evaluación, con lo cual los factores de cada región, de cada país, pueden alterar el resultado final del riesgo, con lo cual unos países ante un cierto riesgo pueden actuar de determinada forma correctamente siguiendo la misma evaluación y distinta a otro que tenga otros factores, con lo cual tiene que haber una, digamos, flexibilidad de medidas, pero esto no nos atañe a nosotros. Nosotros estamos por la labor de diseñar cuáles son los criterios de evaluación y los riesgos. Como he dicho, quien puede dar las preguntas es la Comisión Europea, el Parlamento, los Estados miembros, y tenemos la potestad, y esto es muy importante, que marca una diferencia, que nuestras tareas pueden ser automandadas, con lo cual esto significa un gran cambio. Es decir, esta es la gran diferencia de la independencia, se use o no se use. Si nosotros en EFSA podemos, a través de los comités científicos, a través de las presiones que podamos tener, presiones legítimas, de consumidores que registren ciertos riesgos emergentes, poner en la palestra, investigar, sacar una opinión científica o un consejo a nuestros managers, a los managers de la Unión Europea, que son los legisladores, para llamar la atención de ciertos riesgos que ellos no nos han pedido, esto es el cambio. Otra cosa, yo estoy pensando en el miembro de la Unión Europea, Joaquim Urdet, dice, a veces mejor que no dijeran nada y estaríamos más tranquilos. A veces lo que dicen puede ser inútil, a veces lo que dicen puede ser molesto, puede perjudicar incluso la opinión pública. Evidentemente hay muchas consecuencias. Por eso el uso de este utensilio que se nos ha dado es muy delicado, muy potente, pero muy peligroso. Por lo tanto hay que utilizarlo razonablemente y con mucho sentido común.
Para entender qué es lo que vamos a hacer en EFSA, tenemos que decir que tenemos que juntar la excelencia de todos los Estados miembros, pero no solo, los comités científicos no reúnen solo Estados miembros, ni científicos de Estados miembros, reúnen solo excelencia, o sea, input científico, expertise que llamamos. Por lo tanto, no está aliado el científico al Estado miembro, está aliado al área de conocimiento. Esto es muy importante. Segundo, la independencia. Además, exigimos algo más, no nosotros, es lo que nos ha mandado la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembros, es que demostremos que somos independientes. Ustedes son independientes, demuéstrenlo. Entonces, esto es una guerra muy importante, una batalla día a día. Viene un experto, es un profesional de la materia, es un gran experto, pero en su currículum publicado en la web de la EFSA pone que está trabajando con el Instituto Pascual. Tenemos un problema. El Parlamento Europeo nos va a decir cómo usted ha dejado escribir un texto por un experto de una empresa. No puede ser. ¿Qué solución tenemos? La solución es, nosotros queremos la expertise del experto, pero no podemos dejarle, de alguna forma, la independencia de escribir porque está atado a unos intereses. ¿Cómo se soluciona esto? Lo que llamamos technical hearing. Technical hearing es llamamos al experto, que nos interesa porque tiene un currículum y una experiencia en el tema y un bagaje muy importante, le damos la palabra en un grupo de expertos independiente, le dejamos que nos haga las sugerencias y entonces se retira, esto puede ser un día de reunión, se retira, entonces el grupo elabora sus conclusiones independientemente del experto, pero contando con el input que le ha dado. Es una solución. Transparencia significa todo lo que hacemos tenemos que mostrarlo, por lo tanto, si hacemos esto, tenemos que enseñar el currículum de este señor, su declaración de intereses, que está publicada en la web, y además tenemos que hacerlo evidente cuando publiquemos la opinión. Con lo cual, el Parlamento dirá, sí, usted ha utilizado este señor que trabaja para esta industria, o que trabaja relacionado con esta industria, pero no ha integrado, no ha escrito conclusiones ni recomendaciones, no habéis usado datos que no estaban referenciados y en todo caso pueden dar opiniones, pero opiniones dejando claro si están fundamentadas científicamente o no. La organización, muy rápidamente, es un comité de dirección independiente de 15 personas, escogidas con un call público, con un concurso público. Tenemos el director ejecutivo que forma parte de este comité director, que son 15, como he dicho, personas. Uno de ellos es miembro de la comisión, otro el director ejecutivo, y hay de 14 entidades que pueden ser consumidores, pueden ser organizaciones científicas y pueden ser empresas. O sea, los tres ámbitos tienen que estar contemplados en este Management Board. Pero actúan como personas independientes, no como delegados de sus propios centros. Eso está firmado. Tenemos los comités científicos que forman parte de la EFSA, pero lo he puesto separado porque realmente no están integrados como staff de la EFSA, sino que contribuyen cada uno de ellos en las reuniones, en las aportaciones de las opiniones científicas. Son, para decir un ejemplo, un miembro de un comité científico participa mínimo de 30 a 40 días al año laborales y no tiene un sueldo por ello. Se le pagan las dietas, las minutas, lo que está establecido, que lo pueden transparentemente ver en la web. El Advisory Forum es un organismo que se nos ha dado el poder de convocar con todas las agencias alimentarias europeas. Y tenemos una serie de reuniones al año con ellos y ellos van de alguna forma informando y siendo informadas de las actividades que ellos hacen y de las que la EFSA hace, para intentar coordinar esfuerzos. No voy a insistir sobre este tema, pero es un punto fundamental para luego entender la financiación. Básicamente tenemos 4 directorados, uno de ellos administrativo. Al ser independiente tiene que tener un organismo administrativo propio, no depende de otras instituciones. Tiene un departamento de comunicación, periodistas científicos, y tiene 2 departamentos, uno de ellos es el de todos los paneles científicos y otro de soporte en la colección de datos y monitoreo de resultados en la Unión Europea. Solo decir que la comunicación, los paneles la hacen directamente, pero la comunicación puede hacer notas de prensa y esto es aparte.
Por lo tanto, hay una traducción, digamos, al consumidor de una evaluación científica. Y esto no lo llevan a cabo los científicos. Los científicos publican y adoptan y aprueban lo que ellos deciden en sus comités. Pero el directorado de comunicación intenta sacar notas de prensa para poner en relevancia lo más trascendental que ellos consideran que es el mensaje al consumidor. Tareas científicas que tiene que llevar a cabo la EFSA es preguntas generales: ¿cuál es el riesgo de salmonela? ¿Cuál es el riesgo de listeria? ¿Cuál es el riesgo de BSE? Preguntas muy generales o muy precisas a veces sobre un mismo tema. Otro campo muy importante son las autorizaciones de productos alimentarios, de alimentos funcionales, vamos a ver luego en detalle. El monitoreo, que es la colección de datos y su evaluación. Y finalmente, tenemos la responsabilidad de desarrollar metodologías de evaluación de riesgos y exponerlas transparentemente. Me refiero a la última presentación que hablaba de alimentos funcionales y la metodología que seguía. Es importantísimo que la EFSA, si tiene que evaluar dosieres luego, como mínimo diga cómo los va a evaluar, para que pueda ser criticada. En ese sentido, EFSA cuenta con una gran flexibilidad porque cualquier comentario puede entrar en el sistema y hacer remodelar cualquier decisión si está científicamente demostrada. Por lo tanto, entro directamente en los paneles para ver las actividades. Hay 5 paneles que tratan de opiniones genéricas principalmente y 5 sobre aplicaciones o dosieres de autorización. Salud de las plantas, productos de residuos de las plantas, riesgos biológicos, salud y bienestar animal y contaminantes. Estos son preguntas generales. Y preguntas con dosieres que pueden algunas veces tener algunas preguntas generales de la comisión, pero básicamente se basan en legislación que obliga a las empresas o a la comisión, vía uno directamente o vía la comisión, a presentar dosieres para su evaluación. Y por lo tanto allí hay una tarea enorme de organismos genéticamente modificados, aditivos para piensos, enzimas, aditivos alimentarios, que está dividido en 2 paneles desde el año pasado, o paneles en dietética, productos funcionales, nutrición y alergias. Hay otro directorado, que es el que completa la colección de datos, que no responde preguntas precisamente, pero colecta datos que luego puede ser utilizado en el análisis y evaluación de riesgos. Entre ellos quiero destacar el de riesgos emergentes, que ha sido creado recientemente. Está en desarrollo, excepto la unidad de zoonosis, prácticamente los demás se han ido constituyendo recientemente, y zoonosis y el de pesticidas, que tiene también una tarea de evaluación de riesgos, pero es con otro procedimiento que no es que está establecido por la legislación y por lo tanto entran directamente con los Estados miembros. Por lo tanto, en este caso no decidimos directamente, sino que damos consejo directamente a los Estados miembros sobre el procedimiento de autorización de pesticidas. En general, recibimos opiniones de la Comisión, Parlamento, miembros, Estados miembros, va al secretariado de la EFSA, pasan al panel, se reúne un grupo de trabajo, diseña una opinión y después de la colección de datos pasa una opinión a ser adoptada cuando se adopta, que a veces hay opiniones minoritarias que tienen que ser transparentemente expuestas, y se libra a la comisión, dando poder esta opinión a una comunicación de riesgo de la EFSA o bien de la comisión cuando ha evaluado qué es lo que va a hacer con ello. No voy a entrar en el tema de comunicaciones, tema completo, entro directamente en la parte, digamos, que nos implica más que cuál es la colaboración. Como estamos en un contexto también con industrias, creo que es interesante decir de que la plataforma que ha organizado la EFSA, que se reúne 2 veces, 3 veces al año para hablar con todos los sectores, es un foro importante de lobby que hay que aprovechar porque desde aquí se hace input en cuáles son los riesgos que los grupos de interés pueden estar interesados y que realmente nos está haciendo atención. No quería planear más. Voy directamente porque el tiempo apremia, a las posibilidades de colaboración directamente. Si tenemos en staff, en personal,
tenemos staff científico, y esto es una introducción, tenemos staff de informática, staff de recursos humanos, financieros, legal, administrativo y comunicación. Aquí nos interesa prácticamente el primero. En referente a expertos, pero claro, en IT también tenemos matemáticos, tenemos personas que colaboran en temas científicos y es muy importante. En la contratación también necesitamos personas expertas, contratación de científicos y de networks. Pero los expertos externos ya no son, digamos, parte del staff y son los que tienen un perfil muy amplio, personas con muchos años de experiencia que han tratado muchos temas, que son los que interesan para la evaluación en paneles. Y los que tienen un perfil muy específico, que participan en grupos de trabajo concretos. Tienen un interés muy especial y por lo tanto el mismo experto no quiere ir tampoco a trabajar en temas más horizontales, sino que quiere quedarse en su terreno, y este es el ámbito, digamos, de participación en EFSA. Ni que decir tiene que las instituciones y los Estados miembros, siempre que hay el Advisory Forum que convoca una reunión de urgencia con expertos de Estados miembros y gubernamentales, también, como expertos pueden participar, pero participan no independientemente, sino en nombre de sus respectivos gobiernos. Esto es muy importante. O expertos internacionales. El panorama de staff por nacionalidades, que son 25, evidentemente solo puedo decir que el staff belga y el staff italiano juegan un rol muy importante, pero básicamente en personal administrativo. No digo que no exista científicos, pero esto podría estar interpretado de una forma sesgada, y quiero poner la relevancia que estos dos países prácticamente participan mayoritariamente en cargos administrativos. Bélgica porque la EFSA empezó allí, y Italia se ha ido desarrollando después. En cuanto al staff científico, ¿cómo se divide, digamos, el staff científico en categorías? Y si empezamos por abajo, un recién licenciado, una persona que está en cuarto curso, puede optar a 2 concursos al año de stagiaire, un trainee. Puede ser recién licenciado, como digo, o en último curso de carrera, o tener 2 años de licenciatura o haber terminado el PhD, puede entrar igualmente con un trainee. Un interim es un experto que se hace la selección para un proyecto concreto, para un tiempo limitado, y no tiene el mismo, está remunerado, como el trainee también está remunerado, que permite, digamos, pagar la subsistencia en el país. El interim ya es una persona cualificada, se le paga más para un proyecto de 3 meses, 4 meses, etc. El experto nacional. Aquí hay el título mismo, cuando se ha hecho concurso de experto nacional, que es permanente, es decir, la web cada uno puede participar. Hay que decir una cosa muy concreta, no todo el mundo puede participar. Con el trainee, he dicho las características, experto nacional significa que es una persona con sueldo de una institución que ofrece la persona para que trabaje y obtenga una experiencia durante un periodo de 1 a 4 años, no más de 4 años, que es renovable cada año, con la condición que la institución que lo tiene salariado continúe pagando su sueldo. Con el retorno al final de su periodo, que sea 1 año o 2 años, a su país de origen, con un bagaje de conocimientos y una oportunidad de haber establecido, digamos, vínculos y entendimientos sobre las tareas de EFSA. Esto se practica en cualquier institución europea, con lo cual no es una novedad, pero a veces recibo currículums o de catedráticos que dicen, no, yo quiero participar como experto, pero digo, ¿tú estás dispuesto a venir aquí? No, yo había entendido que como experto yo podía participar. No, esto es otra cosa. Esto es para venir permanentemente a trabajar en EFSA durante el periodo que tu institución te permita. Luego tenemos el personal administrativo, que puede en algunos casos ser personal científico, pero digamos hay unos ciertos niveles, y a un nivel alto de personal administrativo puedes tener incluso una carrera científica, pero más que nada está pensado para cargos administrativos. Luego tenemos los 2 core, digamos, contratos, los 2 principales contratos, el agente contractual, que son concursos que se hacen muy horizontalmente para recolectar bases de datos para personal que pudiera ser útil para colaborar y apoyar las funciones principales de EFSA. Y esto sucede una vez cada año y medio, depende de las necesidades. Se ponen listas de reserva y luego se van utilizando conforme hay plazas vacantes. El año pasado se contrataron 70 personas. Agentes temporales, todo el mundo en EFSA, incluido el director ejecutivo, es un agente temporal. Son contratos de 5 años renovables.
Entonces, esta gente, los agentes temporales, somos los que estamos llevando las tareas de la EFSA en el secretariado, el apoyo, etcétera, etcétera. Vamos a otro. Ahora vamos a hablar del que no es staff, ya el que viene a dar un apoyo específico. He dicho ya, en el tema de los paneles científicos, por un periodo de 3 años se renuevan y cada 3 años se va haciendo un concurso público que acaba de terminar el último el 14 de enero y entonces se hace una selección para cada panel de 21 miembros. De estos 21 miembros se juntan, hay 10 paneles que 10 presidentes van a ocupar la mesa del Scientific Committee, que es el Comité Científico General, que trata temas horizontales, más 6 personas que no tienen que tener perfil necesariamente sobre la seguridad alimentaria. Por ejemplo, podríamos tener una persona con un perfil de toxicología química que no tenga nada que ver con el tema de alimentación. Química, me refiero, estoy pensando en la Agencia de Productos Químicos en Finlandia, pero no por staff de allí, sino por el contexto. Podríamos tener expertos en microbiología medioambiental, podríamos tener expertos en fármacos. ¿Y esto por qué? Pues para complementar el crossbreeding, el intercambio de conocimientos con otras áreas en un tema horizontal y para prever posibles incoherencias con otros sectores. Por lo tanto, tenemos este comité científico, que es un comité con 21 miembros, y los 10 comités científicos, que son 10 por 21, 210 expertos, que cada uno está situado en su respectivo panel. Luego hemos dicho que hay los expertos científicos que participan en grupos y tareas específicas que se van desarrollando a medida que van llegando las opiniones. Por lo tanto, aquí tiene un alto interés para las universidades este tipo, de colaboración. Luego, como he dicho, los agentes institucionales, esto ya es de Estados miembros, y expertos internacionales que vienen de FAO, OMS, Codex, etc. Esto es un ejemplo de cómo recolectamos la que se ha venido implementando el año pasado, cómo se estimula desde la web, que es una web permanentemente abierta para todos los expertos, todo el mundo puede postular. Aquí vemos la evolución desde 2008, cómo tenemos ya una base de datos de 1000 expertos. Esto es para quien quiera participar en grupos de trabajo, tiene que presentar su currículum y su declaración de intereses. ¿En qué está trabajando? Aquí tenemos la distribución de nacionalidades. Ya veis que aquí prácticamente ya no hay una bipolaridad de nacionalidades, aquí ya es mucho más abierto. Aquí es el anuncio de lo que acabo de decir de cómo renovar los paneles científicos que se hizo y terminó el 14 de enero, que tenemos prácticamente más de 800 aplicaciones para estos 210 puestos y que se tienen que distribuir en estos 10 paneles. Pero lo más interesante, esto es interesante, pero solo para aquellos que están todo el día siguiendo las actividades, pueden ver realmente este tipo de actividades porque son muy vivas, son necesidades que van apareciendo al día a día. En cambio, prioridades mucho más a largo término dependen del artículo 36. El artículo 36, me remito al Reglamento de Seguridad Alimentaria del 2002, marca que la EFSA tendrá, una función de recolectar datos y para ello contará con financiación para poder establecer estos lazos de colección de datos con los Estados miembros, con los institutos de investigación o con los que considere convenientes a partir de una preselección de centros autorizados. Por lo tanto, ya tenemos una vía, una metodología a seguir. Tenemos que autorizar. Pueden ser institutos aislados, pero se fomenta más el consorcio, que sean 2, 3 o 4. Por ejemplo, yo personalmente hemos lanzado ya 7 concursos públicos y siempre hemos intentado mantener esta filosofía de que sean como mínimo 3 institutos de 3 países distintos que colaboren conjuntamente. Esto realmente da unas sinergias que si hacemos con un solo instituto, a pesar de que sea el mejor de los 3, no es lo mismo como intentar crear networking, es un valor añadido. Por lo tanto, aquí tenemos ya un paso, este es el objetivo, de promover el networking y organizaciones. Pero tenemos que hacer esta lista de organizaciones competentes se tiene que generar a partir del instituto de investigación o grupo de institutos, mandarlo a la representación permanente o al ministerio respectivo en Madrid, esta hace la propuesta a la EFSA
a través de su entidad jurídica en Bruselas, se cuida al Ministerio, y de Bruselas lo mandan oficialmente a la EFSA. Esta es la vía establecida. Por lo tanto, pueden participar universidades independientes, pueden participar centros independientes de investigación. Por ejemplo, quien tendrá problemas en participar son centros que están básicamente financiados por las entidades privadas. Estos tendrán dificultades porque nos restan el criterio de independencia que hemos dicho al principio de todo. Hemos sacado una lista recientemente. Tenemos que felicitar a la agencia catalana por haber conseguido pues estar entre ellas y congratulo. IRTA, por supuesto, ya estaba en la previa y por lo tanto es doble mérito seguir, que esto es importante. Y nada más decir que todo el mundo tiene participación cuando realmente demuestre que tiene competencia y es en cierto grado independiente. Algunos ejemplos para terminar, que los análisis cuantitativos y microbiológicos de salmonela. Tenemos un presupuesto este año de 6 millones de euros para proyectos de este tipo. El presupuesto total de la EFSA son 60, para dar una idea. Y esto va en aumento. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es preparar las opiniones lo mejor posible con el mayor networking posible financiando. Que no es lo mismo que cuando hacemos opiniones que estamos colectando datos sin financiar directamente. Muchas gracias y espero que haya cumplido.